¿Consideras que Ofelia se suicidó? No considero que haya sido un suicidio como tal, creo que simplemente estuvo despechada por el rechazo de Hamlet, entonces eso hizo que probablemente no estuviera al 100% de sus sentidos de alguna forma, y eso causó que se tropezara, cayera al lago, y entonces ya en el lago sus vestidos al humedecerse y mojarse la hicieron más pesada, llevándola al fondo del río. ¿Por qué Hamlet llegó a considerar a Claudio incestuoso? Llegó a considerarlo porque en ese entonces la creencia religiosa se creía que en el momento de que una pareja se casara, se volvían un solo ser. Y entonces Claudio, al ser hermano del difunto rey Hamlet y desposar y ser amante de su esposa Gertrudis, sería similar a que se hiciera lo mismo con su propia hermana. ¿Crees que Hamlet hizo lo que hizo por el honor a su padre? Es posible que lo haya hecho por su honor, ya que su hermano, o sea, tío del príncipe Hamlet, terminó desposando a la madre de Hamlet, esposa del difunto rey, pero también lo hizo por su propio honor en cierta forma. Así como en la antigüedad se les consideraba algo deshonroso si la hija terminaba haciendo algo para el padre, yo creo que aquí se le puede aplicar algo parecido, en este caso si le pasó algo deshonroso al padre con el hijo. Solamente hay dos personajes femeninos en la obra de Hamlet, Gertrudis y Ofelia. ¿Cuáles son las características de estos personajes y cuál es su importancia en la obra y por qué? Son dos mujeres de distintas categorías, Gertrudis, la reina, y Ofelia es la hija del consejero, pero ambas no son del todo diferentes. Gertrudis sería solo para agregarle cierto toque romántico a la obra con Claudio, y lo mismo que será Ofelia con Hamlet, aunque no termina de ser del todo romántico. Pero también sirven para crear más tensión a la hora de su muerte, como hacer con que Ofelia a la hora de su muerte, Leartes no se tuviera más rencor en cierta forma a Hamlet, y cuando muere Gertrudis, Hamlet le tiene más rencor a Claudio, y por esa razón termina matándolo. Solamente hay dos personajes femeninos en la obra de Hamlet, Gertrudis y Ofelia. ¿Cuáles son las características de estos personajes y cuál es su importancia en la obra y por qué? Sus características son doncellas que realmente no hacen mucho en la obra, más que poner cierto toque romántico, que sería en el caso de Gertrudis con Claudio y Ofelia con Hamlet. Pero yo creo que sirven más que nada para crear aún más tensión en la historia con sus muertes, como cuando esta Ofelia murió, hizo que Leartes estuviera aún más enojado a la hora de pelear contra Hamlet, y Hamlet terminó matando a Claudio por la culpa de Gertrudis en cierta forma. Por eso. Hamlet evitó seguir las instrucciones de la sombra. ¿Tú crees que es un cobarde o un héroe? Ninguna de las dos, ya que en teoría sí las terminó siguiendo, porque terminó matando a Claudio, y de hecho ya se le veía desde antes que quería esa fuera su intención. Y no se le puede considerar un cobarde, incluso aunque sí fuera, que no hubiera obedecido a la sombra, porque en ningún momento mostró miedo, sino más el sentimiento de venganza hacia su tío, y tampoco se le puede considerar un héroe porque sus acciones terminaron afectando a todo el reino, considerando que Claudio terminó siendo un mejor rey que su padre y lo terminó matando por venganza de su padre. ¿Me puedes mencionar una escena en la que la acción de Hamlet se desarrolló fuera del espacio? ¿Y cómo es que esta contribuyó a la tragedia general de la obra? Una escena yo seleccionaría cuando se le aparece por primera vez el fantasma Hamlet, ya que en esa escena fuera del palacio, fuera del castillo, a las afueras, contribuyó a darle tensión a la noticia, ya que era un lugar que estaban nada más ellos dos y estaba oscuro. Ahora a eso súmale que la noticia no es algo fácil de digerir, que es la muerte de su padre. Entonces ayudó mucho el lugar en el que le dijo la noticia.